Bueno, pues en estos días que estamos sin cole, vamos a intentar romper un poco la estructura del horario así un poco rígido y vamos a tratar de trabajar un poquito de lengua y un poquito de mate todos los días, ¿vale? Vamos a empezar primero a recordar las partes más importantes del tema 7. Recordad que el viernes hubo un control del tema 7, ya está corregido y vamos a hacer por encima un análisis para que los niños y niñas de su casa puedan enfatizar en aquellos conceptos que han sido menos adquiridos, que falta un poquito de refuerzo, ¿vale? Bueno, esto sí se trabajó en clase, pero se le ha dado menos importancia en el control, y en el control hemos trabajado aspectos fundamentales como el uso de determinantes demostrativos. Recordad que en clase explicábamos a los niños que los determinantes demostrativos nos indican la distancia entre lo que es ese nombre y la persona que habla, ¿vale? De este modo tenemos este, ese, aquel, y lo vamos cambiando en femenino o en plural femenino, plural masculino, en función del objeto que nos encontremos, ¿vale? No hace falta memorizar el cuadrito verde exactamente con las mismas palabras. Hay algunos alumnos que han utilizado una frase muy cortita pero muy concisa y muy bien resumida sobre lo que son los demostrativos. Por ejemplo, indican la distancia entre la persona y el objeto, sería también válido. Y pongo algunos ejemplos, pues no hace falta que lo pongáis absolutamente todos, ¿no? En el control poníamos que explicarais qué es un determinante demostrativo, que algunos de los alumnos lo confundían, por ejemplo, con el posesivo, ¿no? En lo que indica la pertenencia. Eso es el error que no debemos caer. Debemos tener claro cuál es el concepto, explicado con unas palabras o con otras palabras, pero siempre que el concepto esté adquirido de una manera eficaz, ¿vale? Entonces, repasar un poquito para algunos niños que les ha costado, sobre todo cuando se le pone qué es. A mí me gusta mucho trabajar las definiciones de principio, es un concepto difícil, pero poquito a poco los niños van aprendiendo a utilizar palabras para definir objetos, en este caso son los determinantes o los posesivos o los verbos. Entonces siempre o casi siempre se le pone una preguntita de qué es, algo conciso, ¿vale? Empezamos siempre diciendo la categoría. Es una palabra que sirve para, ¿vale? Y luego ellos ya completan, pues si es un posesivo, si es un demostrativo, o si es un verbo, o si es un adjetivo, ¿vale? Dependiendo de lo que estemos estudiando, y van ellos configurando su propio modelo de definición, ¿vale? Pero siempre atendiendo al concepto real de lo que se esté trabajando. En este ejercicio, pues ya sabemos que este sí aquel depende de la cercanía, y visualmente tenemos que prestar muchísima atención para hacer los ejercicios bien, porque tenemos que atender si la pelota está cerca del niño, si por ejemplo el árbol está lejos, pues ya utilizaríamos aquel árbol, o la distancia media. Esos son los tres aspectos más importantes: distancia cercana al niño, a la persona que habla; distancia media, por ejemplo en este ejercicio sería este niño; o el sol que está lejos, pues utilizaríamos aquel, ¿vale? Aquí en estos ejercicios estábamos repasando la teoría. Aquí hicimos un poco una lectura sobre una ruta, parándonos los aspectos más importantes. Y otro de los conceptos básicos de este tema sería la familia de palabras. En la familia de palabras ya hemos puesto vídeos tutoriales, hemos explicado, los niños han traído ejemplos y hemos visto, por ejemplo, que comparten una misma raíz, ¿vale? De la misma palabra. En este caso sería live, ¿vale? Y dejaríamos la terminación que cambia. Libro sería el objeto, y de libro siempre la apoyamos con una pregunta: ¿dónde se vende el libro? En la librería. Acordaros siempre de que se pone la misma raíz de la palabra, porque me he encontrado en el control que, por ejemplo, si se venden pasteles, ¿dónde se venden los pasteles? Y me han puesto en la panadería, ¿vale? O en la bollería. Recordad que es muy importante que la raíz siempre es la misma y la terminación varía en función del contexto al que haga referencia. ¿Dónde se vende el libro? En la librería. Ponemos la raíz y completamos. ¿Quién vende el libro? Vamos a utilizar el librero. Principalmente dos preguntas para que los alumnos no se líen mucho. La primera sería ¿dónde se vende? ¿Y quién lo vende? ¿Vale? Podemos cambiar, por ejemplo, flor, ¿dónde se vende la floristería? ¿Y quién lo vende? El florista. Por ejemplo, si ponemos carne, ¿dónde se vende? La carnicería. ¿Y quién lo vende? El carnicero. Pues así practicar un poco con algunas de las palabras que sean de la misma familia. Otro error que se ha cometido, por ejemplo, que explicamos como regla fundamental, aparte de que comparten la misma raíz, que el significado tiene que estar en consonancia. La palabra libro tiene que estar relacionada con librería y con librero en el contexto de que siempre existe un libro, ¿vale? Aquí, por ejemplo, nuboso, nube, nuevo, nubarrón y nublado, tenemos que encontrar la intrusa, y decía que es la palabra
nuevo, ¿vale? Comparte una pequeña parte de la raíz, pero lo importante es que el significado no está relacionado con el resto de familias. Pues en el control ha pasado algo parecido, que los alumnos os han fijado en la raíz y han rodeado todas las palabras sin tener en cuenta, por ejemplo, también el factor del significado, ¿vale? Repasáis un poquito este contexto. En esto que también en el ejercicio os dije memorizar, hacer un listado de palabras de estas 2 páginas y aprenderos algunas palabras que se escriben con J, con el sonido jeji, y otras que se escriben con G. Porque este concepto es muy difícil de explicar, no hay una regla gramatical que te diga palabras con G o con J. Simplemente vamos a ir, a medida que los niños van leyendo, pues van aprendiendo palabras en diferentes contextos, a memorizar un pequeño repertorio al principio que luego se ampliará. Entonces en el control les ponía algunas palabritas completa con jeji y tenían que poner la G o la J en el lugar correspondiente. Algunos niños han confundido literalmente donde todas las G han puesto G, otros alumnos lo han hecho muy bien, pero los niños que se han equivocado principalmente es porque repasen un poquito el contenido. Sí es verdad que en el control había alguna palabrita que no estaba dentro de aquí, pero he pensado quitarla y no tenerla en cuenta en la valoración. Por ejemplo, si pone agenda, que no la hemos visto en el tema, pues quitarla y no tenerla en cuenta. Pero sí, todas estas palabritas que aparecen aquí, intentar memorizarlas porque son las que se van a tener en cuenta en todos los ejercicios de completa con G o con J, o luego, por ejemplo, en el dictado posterior que se ha puesto. ¿Vale? Volviendo atrás, en el tema de los determinantes demostrativos, sí que ponía un poco qué es un determinante demostrativo y a continuación escribe 2 frases donde aparezca ese determinante demostrativo, ¿vale? Y algunos niños que han entendido, hay otros que les cuesta un poquito, escribe 2 frases y no sabían lo que era 2 oraciones, o han escrito solamente el determinante en sí mismo. Enfatizar un poquito en acostumbraros a leer las preguntas despacito, que son muy cortitas, pero muy concisas e importantes pues de leerla en profundidad para saber hacer el contenido bien hecho, ¿vale? Pues este es un poco el repaso del tema 7 que me gustaría, mira, el dictadito que hice es uno, igual que hemos hecho en la clase, he intentado buscar todas las palabritas, pero los niños que han fallado en que todas las G son J y todas las J son G, un poquito de memorizar, aunque sea algunas palabritas básicas para ir cogiendo cada vez un repertorio mayor. ¿Vale? Ahora vamos a empezar. Aquí también era un poco, no se ha puesto nada en el control de descripciones, se ha trabajado en clase, han salido los niños y un poco aprender a expresarse de manera escrita y el desarrollo lingüístico en la competencia oral, ¿vale? Hemos aprendido a describir personas, a tener una estructura coherente, que no sea todo como un vomitadillo de conceptos y un revoltijo, ¿no? Sino que se tenga, por ejemplo, un orden, que hay en el centro, que hay en los laterales, vamos a contextualizarlo, qué es y dónde estamos, ¿vale? Y luego hicimos prácticas oralizadas y escritas de la descripción de paisajes. Aquí venía el mapa conceptual que ayuda a los niños un poco mentalmente a organizarnos de cuáles son las partes más importantes de la temática. Y aquí volvemos a hacer un pequeño repaso de las partes más importantes que son las que han caído en el control, los demostrativos, la familia de palabras, eran las palabras lo más importante y el sonido J y G, ¿vale? Ahora vamos a empezar con el tema 8, pero ese es mi repaso para todos los niños del tema 7 de lengua.